Lección número 10, el Evangelio de la Gracia desde Génesis, Óscar Ospina Orozco. Y hoy vamos a ver a Israel en Egipto. Señor, gracias por tu bendita palabra. Te la entregamos en tus brazos para que tú, Señor, hables a nuestras vidas de lo que tú has escrito, Señor. Gracias te damos porque tenemos acceso a ella en este momento y rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija a toda verdad. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Y hoy vamos a ver a Israel en Egipto. Vamos a ver la justicia de Dios mostrada en la nación idólatra de Egipto. Faraón se puso a que la nación de Israel fuera liberada. Se opuso tan terriblemente que fue a buscar otra vez a la nación de Israel. Nadie puede luchar contra Dios y vencer. Dios le da muchas oportunidades a Faraón, pero él no quiere, él no quiso. A veces la palabra de Dios nos dice que Faraón se endurecía o Jehová le endurecía su corazón. Dios nunca controla la voluntad del hombre. Cuando una persona se endurece, cada vez es más difícil que esa persona se humille ante los brazos de nuestro Señor. Una de las cosas que debemos entender y comprender en la Biblia y en el carácter de Dios es que Dios odia la idolatría. Como nos dice ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 12. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Cada plaga que vamos a ver, que la Biblia lo registra, tiene que ver con cada dios para la nación de Egipto. Así es que Dios odia la idolatría y Él va a ejecutar sus juicios, toda su gloria, todo su poder va en contra de cada dios de la nación de Egipto. En Éxodo capítulo 7, versículos 8 al 13, se nos habla de la vara de Moisés, que la vara de Moisés se convirtió en serpiente, pero las varas de los hechiceros también se convirtieron en serpientes. La serpiente de Moisés, dice la Biblia, devoró a las otras serpientes, mostrando así el poder de Dios, que Dios nunca será vencido por las fuerzas del mal. Detrás de Moisés había una fuente que hacía milagros. Esa fuente era Dios. Detrás de los hechiceros había una fuente que hacía milagros. Y esa fuente era Satanás. Y es interesante que Moisés delante de Faraón va a pedirle que deje ir a la nación de Israel libre. Pero Faraón se niega. Y la serpiente, la vara de Moisés se convierte en serpiente, pero Faraón le pidió a sus hechiceros, a sus magos, y ellos hicieron lo mismo. ¿Qué dirías, Faraón? Mire, el mismo poder, la misma cosa. Pero dice la Biblia que la serpiente de Moisés devoró a las otras serpientes. Satanás es un gran engañador. Satanás es un gran falsificador de toda la verdad de Dios. En el día de hoy se ven muchas cosas, muchos milagros, pero detrás de cada milagro debemos mirar a la persona que los ejecuta para mirar y estar seguro cuál es su fuente detrás. ¿Es Dios o es Satanás? La Biblia nos muestra acá que Satanás tiene poder, pero tiene un poder limitado, mientras que el poder de Dios es un poder sin límite. Todo lo que Dios quiere hacer, Dios lo hará. No hay nada imposible para nuestro gran Dios. Y Dios va a empezar a mandar las plagas sobre toda la nación de Egipto, atacando a cada Dios, como lo dije, adorado por los egipcios. Y vamos a comenzar con las diferentes plagas. La primera plaga
vemos ahí en Éxodo capítulo 7, versículo 14 al 25, nos habla de la plaga al río Nilo. El río Nilo se convierte completamente en sangre. Y este juicio era sobre el dios Apis, que era el dios toro del río Nilo. También estaba involucrada la diosa Isis, que era la diosa del río Nilo. El río era muy importante para la nación de Egipto. Lo adoraban. Sus dioses, que eran tan venerados, ahora sus dioses eran odiados. La Biblia nos dice que ahí en el versículo 22, dice que los hechiceros hicieron lo mismo. Los hechiceros hicieron lo mismo, mostrando el poder de Dios. Vamos a leerlo ahí en Éxodo capítulo 7, versículo 22. Dice así la Biblia. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Y qué dijo Faraón? Pues mire, los hechiceros también hacen lo mismo. Después nos vamos con la plaga número 2, y esto lo vemos ahí en Éxodo capítulo 8, versículos 1 al 15, y es el juicio de las ranas. Este juicio era sobre la diosa Heket, símbolo de la fertilidad. Las ranas eran sagradas en Egipto, y ahora esta diosa y las ranas eran odiadas. Hay muchos países que adoran diferentes animales. Por ejemplo, la India adoran a la vaca, adoran a las ratas, las veneran. Igualmente la nación de Egipto adoraba a las ranas porque les hacía ser fértiles a las mujeres, y en esa época usted sabe que era muy importante la descendencia, y adoraban a la diosa Heket, símbolo de la fertilidad. Pero ahí en el versículo 7 del capítulo 8 nos dice: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Se imaginan? Adoraban las ranas, pero ahora las ranas estaban por todas las camas, por todas las casas, y ahora Dios humilló a ese Dios. Y ahora odiaban las ranas. Ahora pasamos a la plaga número 3. Es la plaga del juicio de los piojos, y lo vemos ahí en Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 19. Este juicio era sobre el dios del desierto, Set, y su función era la de proteger a la tierra de la invasión de los insectos. Este dios fue humillado por el Dios Todopoderoso. Los hechiceros intentaron también sacar los piojos, pero ¿qué dice la Biblia? Pero no pudieron. Interesante, hermanos. Capítulo 8, versículo 7 nos dice: y los hechiceros hicieron, versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Se imaginan? Los hechiceros trataron de hacer lo mismo, de falsificar lo que Dios estaba haciendo, pero ya no pudieron, porque el poder de Satanás es limitado, pero el poder de Dios es ilimitado. Esto muestra que Satanás no es todopoderoso como el Dios creador. El poder de Satanás tiene límite, tiene su límite.
Pero el poder de Dios, de nuestro gran Dios, no tiene límites. Podemos confiar en Él, en lo que Él está haciendo, como nos dice Efesios 3, 20 y 21, que Él va a hacer cosas más grandes de lo que nosotros ni siquiera nos hemos imaginado. Y nos vamos por la plaga número 4. Y este es el juicio de enjambres de moscas. Lo vemos ahí registrado en Éxodo capítulo 8, versículo 20 al 32. Y este juicio era sobre el dios del sol, Ra, que era adorado por toda la nación de Egipto y era representado por la mosca. Este dios fue humillado y ya Satanás no pudo hacer absolutamente nada a través de sus siervos, los magos o los hechiceros. Y lo que hacía el gran dios del sol, el Ra, era prevenir que llegaran muchas moscas ahí a Egipto. Y una vez más, este dios fue humillado. Plaga número 5 es el juicio de los animales domésticos. Y eso lo leemos ahí en Éxodo capítulo 9, versículos 1 al 7. Este juicio era sobre el dios Hathor, diosa con cabeza de vaca, y Apis, el dios toro, símbolo también de la fertilidad. Y estos dioses también fueron humillados por el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. La plaga número 6 tendría que ver con el juicio de las úlceras. Lo vemos registrado ahí en Éxodo capítulo 9, versículos 8 al 12. Este juicio era sobre la diosa Sekhmet, diosa que tenía poder sobre la enfermedad. Y esta diosa fue humillada. En todas las culturas, las personas hacen lo que sea para evitar la enfermedad. O está enfermo y oran, buscan hechiceros, buscan al que sea, toman lo que sea para ser sanados. Pues los egipcios adoraban a la diosa Sekhmet para que les protegiera de la enfermedad. Y si alguien pasaba por alguna enfermedad, oraban a la diosa para que les sanara de su enfermedad. Pues esta diosa fue humillada cuando Dios mandó todas las úlceras allá a la nación de Egipto. La plaga número 7 era el juicio de truenos, relámpagos y granizo. Y lo vemos registrado ahí en Éxodo capítulo 9, versículos 13 al 35. Y este juicio era sobre la diosa del cielo, Nut, y el dios de la cosecha y la fertilidad, Osiris. Y estos dioses fueron humillados. En cada nación hay personas que siembran para la supervivencia en este mundo. Todos los países dependen de lo que siembran. Los campesinos, los agrícolas. Y Dios mandó truenos y relámpagos y granizo y acabó con toda la cosecha. Ellos adoraban a estos dioses, a la diosa del cielo Nut y al dios de la cosecha y la fertilidad Osiris, para que tuvieran una hermosa cosecha, una gran cosecha, pero fueron humillados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay Dios como nuestro Dios. La plaga número 8 tenía que ver con el juicio de las langostas. Lo vemos registrado ahí en Éxodo capítulo 10, versículos 1 al 20. Este juicio era una vez más sobre la diosa Nut y el dios Osiris de la cosecha y la fertilidad. Estos dioses fueron humillados una vez más. Comían todo lo que estaba a su alrededor. Y fueron humillados por el gran yo soy. La plaga número 9, la Biblia nos dice que hubo un juicio de las tinieblas. Está registrado ahí en Éxodo capítulo 10, versículos 21 al 29.
Este juicio era sobre los dioses Ra y Horus, dioses del sol. Estos dioses fueron humillados por el Todopoderoso. Y la plaga número 10, la última plaga, dice que Dios mandó un juicio sobre los primogénitos. Nos muestra ahí en Éxodo capítulo 11, versículos 1 al 10. Y este juicio era un juicio sobre el faraón. Faraón era considerado como un dios en la nación de Egipto. Reverenciaban, adoraban al faraón. Dios le dio muchas oportunidades a Faraón y este no quiso escuchar la voz de Dios ni la de sus siervos. Algunas veces su arrepentimiento era solamente de boca, porque su corazón estaba lejos de su Creador. Por ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 9, versículos 27 y 28 nos dice, mire cómo era el arrepentimiento de Faraón. Solamente era de boca hacia afuera. Dice, entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Su arrepentimiento era solamente de boca, porque cuando Moisés oraba para que fuera quitada la plaga, dice versículo 35, y el corazón, a versículo 34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. También lo vemos ahí en capítulo 10, decir lo mismo. Versículo 16. Dice, entonces Faraón, cuando la plaga de las langostas, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y Moisés salió y oró al Señor, y Dios mandó un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó al mar Rojo. Y versículo 20 nos dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. No es que Dios domina su voluntad, porque Dios no creó robots. Dios nos dio la capacidad de elegir y decidir por nosotros mismos. Pero la gloria de Dios, la manifestación de Dios, hay algunas personas que se endurecen y hay otras personas que se sensibilizan. ¿Le ha pasado a usted? Cuando usted le va a hablar de Dios a alguna persona, hay personas que se enojan tanto cuando tú le estás hablando de Dios, porque es la voz de Dios, es la gloria de Dios que endurece el corazón de las personas. Pero hay personas también que se sensibilizan delante de Dios. El arrepentimiento de Faraón solamente era de boca hacia afuera, como la nación de Israel, que tenían un corazón de roca y no tenían un corazón de carne. Y hay muchas personas que creen que son salvas porque sus bocas lo anuncian, pero sus corazones niegan que exista Dios.
Dios dijo de Israel que con sus bocas le alababan, pero sus corazones estaban muy duros y lejos de Dios. No tenían un corazón de carne, sino de roca. Jesús les decía a los fariseos que eran sepulcros blanqueados. Eran muy bonitos por fuera, pero por dentro totalmente podridos, como nos dice ahí en Mateo capítulo 23, versículo 27. Por eso Romano nos dice que confesamos con nuestra boca, pero creemos en nuestro corazón. Y hay muchas personas que lo pueden confesar, pero no creen de todo corazón. Como Dios le dijo a Felipe, al eunuco, si crees de todo corazón, lo puedes hacer. Hay muchas personas que son cristianos de boca nada más, pero sus hechos, como dice el libro de Tito, demuestran que no son salvos. Un verdadero cristiano habla y actúa, es congruente, es una fe viva, como habla en la epístola de Santiago. Es una fe que obra, no es una fe inactiva, es una fe que obra, que se muestra. Porque si tú has creído en Dios, la obra del Espíritu Santo te va a transformar tu vida. Va a ser una transformación de adentro hacia afuera. Pero hay personas que se jactan de ser cristianas, pero sus hechos, sus obras demuestran su incredulidad. Dios mostró todo su poder y su gloria a la nación de Egipto y a la nación de Israel. Después el Señor va a hacer lo que se llama la Pascua y su preparación. La Pascua es la fiesta más importante para la nación de Israel. Habían muchas fiestas, o hay muchas fiestas para los judíos. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, los panes sin levadura, etc. Muchas fiestas tienen los judíos. Pero la fiesta más importante para la nación judía es la fiesta de la Pascua, ya que la nación traía siempre cada año un cordero para el sacrificio, para expiarlo, para cubrir los pecados de la nación por un año y recordar la salida victoriosa de la nación de Israel de Egipto. Jesucristo se presentó como el Cordero sin mancha para quitar de en medio todo nuestro pecado y así darnos vida eterna con Jesús. Jesús murió en la fiesta de la Pascua. La nación israelita amaba los sacrificios de animales. Eran ríos de sangre que corrían por Israel. Pero Israel rechazó e ignoró el sacrificio perfecto hecho por Jesucristo. Y hoy en día hay muchas más personas en el mundo que aman hacer tantos sacrificios, pero no descansan en el único sacrificio que fue aceptado por Dios, y es el sacrificio perfecto de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Cuando la nación entera estaba de fiesta, sus calles estaban llenas de pecadores, mientras que en el Gólgota yacía el Rey de Reyes y Señor de Señores, completamente solo, ya que aún sus amigos de confianza, sus apóstoles, sus discípulos, le dejaron y le abandonaron por puro temor. Aún Pedro negó a su Señor, al Señor Jesucristo, de haberlo conocido. ¿Se imagina? Y el libro de Mateo, capítulo 26, Mateo capítulo 26, versículo 56 nos dice: pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Se imaginan?
Aún sus discípulos dejaron solo al Señor Jesucristo. Mientras que las calles de Jerusalén estaban llenas de judíos que venían de muchas partes de la nación y muchas partes del extranjero. Llegaban a hacer sus sacrificios. Y ahí yacía en el Gólgota el Señor Jesucristo, abandonado por casi todas las personas. ¿A dónde estaban esas multitudes que le rendían pleitesía, que supuestamente le adoraban? Era solamente una adoración de labios, porque su corazón no era un corazón arrepentido. Y aún los discípulos, nos dice la Biblia, que abandonaron al Señor por miedo, por temor. Y aún Pedro le negó. Y en la Pascua se anunció, antes de la Pascua, es anunciada la muerte de los primogénitos. Ahí en Éxodo capítulo 11, versículos 1 al 10. Voy a leerlo para ustedes. Éxodo capítulo 11, versículos 1 al 10 dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Y esta era la preparación que la nación de Israel debía tener antes de la muerte de los primogénitos. La Biblia nos dice ahí en Éxodo capítulo 11, versículo 3, que Moisés era un gran hombre, un siervo fiel del Señor. Moisés era de gran testimonio, tanto nos dice la Biblia, para la gente en Egipto como para la nación de Israel. Un creyente que anda en comunión con Dios tiene un buen testimonio tanto en el mundo creyente como en el mundo incrédulo. Solo los creyentes que andan en comunión con Dios pueden impactar a este mundo perdido, así como Moisés, Dios lo utilizó para impactar a este mundo. Los creyentes carnales o los que dicen ser cristianos son de gran tropiezo para que sus familias y otras personas lleguen al conocimiento de la verdad de Dios. Generalmente Dios los lleva antes de tiempo si son cristianos. Si no, entonces los dejaría para que se arrepientan y se humillen ante el Creador.
Y en el capítulo 12, el Señor va a ordenar a la nación de Israel cómo ellos debían de prepararse para la Pascua. Y eso lo habla en Éxodo capítulo 12. Dios le ordenó a la nación de Israel 5 pasos para que no murieran sus primogénitos como en la nación de Egipto. En Éxodo capítulo 12, versículo 3 se nos dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Así es que la nación de Israel debía escoger un cordero sin defecto para el sacrificio. Interesante que Jesús es mostrado como el cordero perfecto para cada uno de nosotros, como dijo Juan el Bautista en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un símbolo de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Entonces, en primer lugar, ellos debían escoger un cordero sin defecto para el sacrificio. En segundo lugar, ahí en capítulo 12, versículo 6 nos dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. En segundo lugar, el cordero debía ser inmolado, o sea, sacrificado. Y es interesante que de Jesús también nos muestra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue sacrificado, fue inmolado por cada uno de nosotros. En Éxodo capítulo 12, versículos 7 al 14, nos habla de la tercera cosa que debían hacer la nación de Israel. La sangre del cordero debía ser puesta en los 2 postes y en el dintel de las casas para protección. Jesús con su sangre preciosa nos cubrió y nos guardó para darnos vida eterna. La sangre de los animales expiaba o cubría los pecados, pero la sangre de Cristo quitó de en medio todo el pecado. Él lo pagó todo. Toda nuestra deuda fue pagada a precio de sangre, de su sangre preciosa. Como nos dice ahí el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Nos dice. Hebreos capítulo 9, 22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre, y ahí en capítulo 12, versículo 22 nos dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Ese era el tercer paso. Entonces, primer paso, debían escoger un cordero sin defecto para el sacrificio perfecto. Segundo paso, tenían que inmolar, tenían que sacrificar el cordero. Tercer paso, debían poner la sangre en los postes y en el dintel. La sangre del cordero. Cuarto paso, ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 22, la última parte. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Es interesante, hermanos, que la sangre de Cristo tiene poder solamente en las personas que la aprecian y le creen. Aunque Cristo murió por todo el mundo, solo los que le creen a Dios y entienden la muerte de Cristo y su sangre derramada estarán eternamente y para siempre en la presencia de Dios. La nación de Israel
El cuarto paso, no podía salir. Tenía que permanecer adentro de la casa. Cuando el creyente no permanece en comunión con Dios y en comunión con sus hermanos en Cristo, está expuesto al peligro allá afuera, donde hay muerte, donde hay terror, donde hay ruina, desolación y mucha soledad y tristeza. Adentro Dios nos cuida y nos protege, pero afuera, hermanos, afuera está la muerte y el peligro. Eran como las personas en el arca de Noé. Las personas que estaban adentro estaban seguras, pero digamos que si alguien se hubiera salido, se exponía a la muerte, al terror. Es como las ovejitas para el pastor ahí en el redil. Si las ovejitas estaban afuera del redil, se exponían al peligro, pero adentro el pastor cuidaba de ellas. Igualmente Israel debía estar adentro porque Dios estaba protegiéndoles a ellos con la sangre preciosa. Ellos tenían que estar adentro, estaban seguros totalmente adentro. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 46, se nos dice el quinto paso. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. No se podía quebrar los huesos del animal, ya que era una profecía de que los huesos del Señor Jesucristo no iban a ser quebrados, como nos dice el Salmos capítulo 34, versículo 20, donde nos dice que ni un hueso será quebrado. Roma tenía como nación la crucifixión de los criminales más malos. Cuando querían acelerar la muerte de sus prisioneros crucificados, le quebraban los huesos, especialmente las rodillas, para que no se estiraran hacia arriba y pudieran respirar. Era una muerte tan trágica y morían por falta de oxígeno. Cuando a Jesús le iban a quebrar los huesos, ¿se acuerda usted? Vieron que ya estaba muerto y no le quebraron los huesos, cumpliéndose así la profecía acerca de él, ahí en Salmos capítulo 34. Vamos a leer ahí en Evangelio según San Juan, capítulo 19. San Juan, capítulo 19. Y quiero leer el versículo 33. Versículo 33. Y mire lo que nos dice. Cuando llegaron a Jesús, los soldados romanos, cuando llegaron a Jesús, vieron que Jesús ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Y cumpliéndose así una profecía más de las muchas que se estaban cumpliendo del Antiguo Testamento. Y así es como la nación de Israel no murió absolutamente ninguno. Ni uno solo murió. ¿Se imaginan? Dios los cuidó, Dios los protegió. Y en Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 22, nos muestra la salida triunfal de Israel de Egipto. Después de 400 años, Dios dio libertad a la nación de Israel, de manos de la nación de Egipto. ¿Se imagina cómo salieron ellos? Salieron felices. Y leemos ahí en capítulo 13 de Éxodo, versículos 17 al 22, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados.
Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Dice versículo 20: y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y mira lo que dice el versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Qué versículos tan hermosos. Dios fue fiel a su palabra. Dios dijo que iba a sacar a su pueblo y lo sacó con gran poder. Dios hizo lo que era imposible humanamente hablando. Y la Biblia nos dice que Dios no llevó a la nación de Israel por la tierra de los filisteos. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Israel no iba a aguantar. Más bien nos dice la Biblia que Dios lo llevó por otro camino muy largo para que no se arrepintieran y siguieran adelante. Israel estuvo 40 años en el desierto. Y esto me llama la atención porque la Biblia nos dice que Dios sabe hasta dónde aguantamos las pruebas, las tentaciones. Dios siempre, nos dice la Biblia, Él será siempre fiel en no darnos pruebas que no las podemos sobrellevar. Él permanece siempre fiel, como nos dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Y nos dice que Él dará la salida. Qué bonito. Las personas que salieron de Egipto fueron más o menos 2.500.000 personas. Algunos dicen casi 3 millones de personas salieron de ahí, de la nación de Egipto. La Biblia nos dice ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 37, dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres a pie, sin contar los niños. Eso nos habla de 600.000 hombres a pie, pero no están contando los niños ni las mujeres. Entonces más o menos se creen que las personas que salieron de Egipto, la nación de Israel, eran más o menos entre 2.500.000 a 3 millones de personas. Eran bastantes, ¿se imaginan? Y esta lección de cómo Dios atacó a todos los dioses de Egipto es un llamado de atención a cada uno de nosotros. Toda persona que ame a los ídolos de este mundo nunca buscará sinceramente al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque se detendrá a adorar otros dioses, otros ídolos, y no al Dios verdadero. Isaías capítulo 46, versículo 9 nos dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. En la actualidad hay muchos dioses. Hay dioses como el dinero, hay dioses como el sexo, hay dioses como el placer, el poder, las posesiones, el yo, nosotros mismos. Dios quiere que el primer lugar en nuestros corazones sea para Él. Él debe ser preeminente. Él debe obtener el primer lugar en nuestras vidas. Dios como creador exige rendición a Él con perseverancia. Si tú vas a creer en Dios, si tú estás creyendo en Dios, Dios debe ser tu primer lugar por encima de cada persona,
por encima de cada cosa, así como lo hizo Jacob y su familia. Ahí en Génesis capítulo 35, y leemos en los versículos del 2 al 4. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que me respondió en mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Y saben, hay muchas personas que utilizan ídolos, objetos para la buena suerte, objetos de protección, y eso es bien peligroso. Utilizan el ojo de Dios, utilizan el billete del dólar, utilizan un plato de lentejas lleno con dinero para que progresen económicamente. Les leen las cartas, se hacen muchas limpias, se ponen cuarzos, tienen amuletos, tienen piedras, tienen muchas cosas. Esos son dioses paganos. Al único Dios que tú debes adorar es al Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando alguien te diga que tomes esto para la buena suerte, para protección, recuerde que eso es un Dios pagano. Ese no es el Dios verdadero. Y así como Jacobo entregó todos sus dioses, también tú quita de en medio todos esos dioses paganos. No los dejes contigo. No le ores a los hombres, órale a Dios. No pongas tu confianza en los objetos, pon tu confianza solamente en el Dios de la Biblia, en nadie más. La nación de Israel, aunque Dios la liberó, ellos querían voluntariamente adorar a sus propios dioses e ídolos, en vez de descansar en los brazos del Creador. Muchos creyentes no viven una vida en victoria porque pasan toda su vida buscando el amor de sus ídolos. Hay muchos que adoran a la Santa Muerte, hay muchos que adoran a muchos santos, Judas Tadeo, vírgenes. Hay muchas adoraciones a personas, objetos, a cosas. Al único que tú tienes que adorar es al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y quiero terminar con 6 preguntas. ¿Quién estaba detrás de la vida de Faraón? Satanás, porque no quería que el Salvador viniera y quería destrozar a toda la nación de Israel. 2. ¿Cómo Dios liberó a Israel de Egipto? Los liberó con su gran poder a través de las obras tan grandes que hizo en Egipto a través de las plagas. 3. ¿Cuál es la diferencia entre el poder de Dios y el poder de Satanás? Que el poder de Dios es ilimitado y el poder de Satanás es limitado. 4. ¿Qué es la Pascua y qué representa? La Pascua es la fiesta más importante para los judíos
y representa cuando Dios liberó a la nación de Israel de manos de la nación de Egipto. Quinto, ¿quién murió en la Pascua? Jesucristo murió en la Pascua como el Cordero perfecto. Sexto, ¿cómo salió la nación de Israel de Egipto? Salió feliz, salió gozosa y salió muy rica, porque los egipcios tuvieron que dar las alhajas de plata y de oro. Salieron con riqueza y alegres y muy felices. Muchas gracias por su atención. Después nos vemos en la lección número 11. Que Dios les bendiga. Señor, gracias te damos porque tú eres el único Dios y no hay otro Dios como tú. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, y solamente a ti queremos adorar, Señor. Queremos entregar todos nuestros dioses, Señor. Aquello que no te glorifica a ti, todo lo queremos poner delante de ti, Señor. Y solamente queremos adorarte a ti, al Rey de reyes y Señor de señores. Que nuestra adoración, que nuestra oración, que nuestro pensamiento, que nuestras acciones sean solamente para adorarte a ti, a nadie más, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Bye bye.